Hola, buenas tardes. Soy Israel Lara, investigador del Centro INA Querétaro, y a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, les damos la bienvenida a esta primera conferencia del ciclo llamado Patrimonio y Sociedad, investigaciones recientes sobre el patrimonio cultural de Querétaro, que forma parte de las actividades que estaremos realizando durante los próximos meses y que tienen el objetivo de celebrar con ustedes el 24º aniversario de la presencia institucional en el estado de Querétaro. Hoy iniciamos con una charla llamada Teotihuacán y el Bajío, diásporas comerciales durante el periodo clásico, a cargo de la arqueóloga Fiorella Funón de Limón. Ella es licenciada, maestra y doctora en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con especialidad en sociedades complejas. Cuenta con diversas publicaciones científicas, entre artículos y libros, de los cuales destacan El Rosario, un enclave teotihuacano en el centro norte, La minería de la cultura Chalchihuites, un modelo para armar, Del quehacer al hacer, Memorias del 25 aniversario del Centro INA Querétaro, Patrimonio en las manos, Encuentros y desencuentros, una mirada a la protección del patrimonio cultural, solamente por mencionar algunas de sus publicaciones. Ha impartido diversos cursos, ponencias y conferencias tanto en México como en el extranjero, y sus temas de investigación se centran en las dinámicas culturales dentro del sector norte de México, la presencia teotihuacana en la región y el epiclásico. Además, es especialista en temas sobre protección del patrimonio, vinculación comunitaria y en la difusión, divulgación de la ciencia y del conocimiento arqueológico. Es profesora de investigación científica, titular C del Centro INA Querétaro desde el 2005, en donde es titular de diversos proyectos de investigación, difusión y divulgación de la ciencia. Como parte de su trabajo y como autora y curadora de diversas exposiciones, fue acreedora al premio INA Miguel Covarrubias 2015 por la exposición temporal Ancestros de Piedra, el Patrimonio Paleontológico de México. Bienvenida, Fiorella. Adelante. Muchas gracias, Israel. Bueno, ese premio lo obtuvimos en conjunto, en realidad. Fuimos acreedores. Bueno, muchísimas gracias, Israel, por la presentación. Para mí realmente es un placer inaugurar estas celebraciones de nuestro aniversario. Y como bien les comentaba Israel, pues hoy les voy a platicar un poco sobre Teotihuacán y el Bajío, ¿no? Desde una perspectiva particular, que son las diásporas comerciales durante el Clásico. Vamos a ver cómo empieza hoy esta historia de la relación de Teotihuacán con el Bajío, ¿no? En realidad es una historia que tiene 70 años, ¿no? Desde sus primeros hallazgos que se dieron en 1958, gracias al arqueólogo Roberto Gallegos, que por motivo de la futura creación de la presa Constitución de 1917, pues realiza una serie de excavaciones, particularmente en La Estancia, una comunidad en San Juan del Río. Ahí realiza las excavaciones precisamente para poder, digamos, ver que no se afectara ningún patrimonio arqueológico con la construcción de esta presa, y localiza una serie de vestigios arqueológicos, entre ellos 9 entierros primarios, con sus respectivas ofrendas, principalmente pues piezas cerámicas. Al analizar estas piezas cerámicas, él determina, ¿no?, que son o tienen relación con Teotihuacán. Es decir, desde esa fecha, del 1958, se establece por Gallegos esta probable relación entre Teotihuacán y el Bajío, ¿no? De igual manera, durante sus correrías, ¿no?, en La Estancia, se cruza a la comunidad de enfrente y reporta, es el primero que hace el reporte también del sitio arqueológico El Rosario. En ese momento, pues él dice que el sitio se encuentra sumamente destruido, precisamente por la construcción de la primera presa que ya existía ahí, que se llamaba la Presa Hidalgo, ¿no? En las imágenes ustedes pueden ver dos cosas que me encantan. Uno es precisamente el reporte, ¿no?, de Roberto Gallegos, que es muy sencillo cuando no existía tanta burocracia, ¿no?, en la institución. Y bueno, ese es su informe de estas excavaciones de sus primeras correrías en San Juan del Río, y bueno, las fotos de la excavación, ¿no? Posteriormente tenemos en 1975 a Enrique Nalda, que hace toda una serie de recorridos también en San Juan del Río, ¿no? Recorre un área de 1,000 kilómetros cuadrados, y dentro de esos 1,000 kilómetros cuadrados se identifica 118 sitios arqueológicos que son registrados por él en ese momento.
Y destaca que, bueno, muchos de ellos los relaciona con Teotihuacán o con el periodo del 0 al 400 después de Cristo. Y lo que es muy interesante es que en el mapa que él presenta de la distribución de estos sitios, pues pone de una dimensión distinta a El Rosario, ¿no? Y de hecho, en su tesis, que fue su tesis de licenciatura, él menciona que El Rosario lo podríamos considerar como un centro de gravedad, es decir, como si este asentamiento fuera el que atrae o el que aglutina, digamos, a varios de los asentamientos de alrededor y, como bien dije, lo coloca, digamos, entre el 0 al 400 después de Cristo, ¿no? Es decir, en la época clásica. En el mismo año, en 1975, las arqueólogas Margarita Velasco y Rosa Brambila llevan a cabo un rescate arqueológico en la comunidad de La Negreta, eso ya en Querétaro, y durante las excavaciones ellas identifican una serie de muros, ¿no? que hablan que podrían ser unidades habitacionales, con diversos pisos de estuco y abundante material lítico y cerámico. Y de igual manera, ellas mencionan que muy probablemente estos materiales tengan, digamos, alguna relación o que son similares a los que se encuentran en Teotihuacán. En La Negreta, posteriormente, Juan Carlos Sancharles rehace otro salvamento arqueológico y también, de igual manera, encuentra muchísimo material y también lo relaciona con, sobre todo, las fases Tlamiminolpa y Xolalpan de Teotihuacán, ¿no? En 1982, ya estando en territorio guanajuatense, Carlos Castañeda, Ana María Crespo y Luz María Flores excavan el sitio arqueológico conocido como Santa María del Refugio, y también es motivo, digamos, de un saqueo, ¿no? Que se hace este reporte, y cuando ellos asisten a este lugar a hacer las excavaciones pues, que corresponden, pues encuentran un entierro, ¿no? Que también tiene una ofrenda bastante vasta, y que al hacer el análisis de los materiales y la reconstrucción de las piezas y el análisis de todo lo que localizan, pues también indican que es probable que estos materiales pudieran tener una relación con Teotihuacán, y de igual manera, ¿no? Señalan que podrían corresponder a las fases Tlamimilolpa y Xolalpa de Querétaro, de Teotihuacán. Y lo que es muy interesante es que entre los materiales que ellos localizan, ¿no? Asociado a este entierro, se encuentra un gran plato, que es el que tienen ustedes en su pantalla, un gran plato anaranjado delgado, ¿no? Que es, por lo menos para la región, de los que más completos tenemos, ¿no? Y de mayores dimensiones, ¿no? Años después, en 1990, Juan Carlos Sancharles atiende una denuncia en el barrio de La Cruz, que esta denuncia se origina porque el personal del municipio empezaron a hacer excavaciones pues para meter el drenaje, y al hacer esta excavación pues dañaron un probable contexto de enterramiento, ¿no? Donde asociado a este enterramiento pudieron recuperar una serie de fragmentos de una olla, que es la que tienen ustedes en pantalla, que como podemos ver pues es una olla estucada, ¿no? Polícroma. Y lo que es muy interesante de esta olla, además de que es una belleza y que pueden ustedes ver en vivo y a todo color en el Museo Regional de Querétaro, es que la iconografía, los colores y la forma general pues recuerdan completamente a la metrópoli, es decir, a Teotihuacán, aunque la técnica empleada, ¿no? Para su elaboración en cuanto a la decoración, pues es más parecida a la cerámica Cherán de Michoacán. En 1992, otra vez yéndonos a Guanajuato, ¿no? Carlos Castañeda estudia el sitio arqueológico de San Bartolo Aguacaliente, en el municipio de Apaseo. Para él, este sitio, de hecho, él murió, ¿no? Desgraciadamente nunca nos pudimos poner de acuerdo porque él insistía en que este sitio era plenamente del epiclásico, ¿no? Que no tenía ninguna relación con Teotihuacán, pero yo creo que hay que destacar de este sitio dos conjuntos principales, uno que es el Águila y el otro que es el Palacio, que si hacemos un análisis arquitectónico, que bueno, veremos más adelante, pues podrían tener similitudes con la Ciudadela y con la formación de conjuntos de con tres montículos que son también propios de Teotihuacán, ¿no? Efectivamente, como bien decía Carlos, lo que tiene San Bartolo Aguacaliente es que tiene dos momentos de ocupación, uno que corresponde al clásico y el otro que corresponde al epiclásico, ¿no? Regresando a Querétaro, todavía ya en los años 90, pues bueno, en el 93 y luego otra vez en el 96, Juan Carlos Sancharles atiende la denuncia sobre un hallazgo de un probable mural policromado, ¿no? En el Rosario,
Y gracias a la formación de una gran oquedad que originalmente se había pensado que había sido un pozo de saqueo o un hoyo de saqueo, después se descubrió que más bien eran problemas estructurales que tenía el montículo, quedó expuesto un fragmento, un pequeño fragmento del montículo. Después, en el 96, cuando Juan Carlos regresa otra vez a atender esta misma denuncia, o sea, se había vuelto a hacer la oquedad, pues ya quedó al descubierto no solamente el fragmento que ya conocía, sino también parte de la esquina. Y bueno, estos es el primer, ¿no?, registro que tenemos del mural policromado del Rosario, y desde entonces, ¿no?, Juan Carlos identifica que los elementos iconográficos, la técnica y las representaciones que tenemos, pues remiten invariablemente a Teotihuacán. En el año 2000, también, originalmente, Juan Carlos Saint Charles recibe una denuncia mientras estaban trabajando en el Cerro de la Cruz sobre una obra que se estaba haciendo en la escuela primaria San Rafael Ayala Echavarri, que está en San Juan del Río, muy cerca de El Rosario y del Cerro de la Cruz. Juan Carlos va a ese sitio, ¿no? Identifica que efectivamente es el sitio conocido como Las Peñitas, que ya había registrado Enrique Nalda en 1975, y a raíz de estas excavaciones que pusieron en evidencia una serie de vestigios arqueológicos, bueno, pues Alberto Herrera lleva a cabo la excavación arqueológica, y entre los materiales que se pudieron recuperar se encontraron cajetes y diferentes fragmentos de ollas teotihuacanas, de igual forma de la fase Tlamimilolpa y Xolalpan de Teotihuacán, ¿no? Es interesante porque este sitio, además de tener una ocupación teotihuacana, pues como muchos de los que he mencionado anteriormente, también tiene una ocupación chupícuaro, ¿no? Entonces es muy interesante cómo están uno encima del otro. Posteriormente, ya en el 2009, ¿no?, ya me integré para ese entonces yo al Centro INA Querétaro, y entre Juan Carlos y yo llevamos a cabo, a partir del 2009 en adelante, hasta el 2020, pues el proyecto arqueológico El Rosario, que bueno, obviamente se realizaron varias excavaciones, ¿no? Y eso nos permitió obtener muchísima más información sobre las 3 etapas de construcción relacionadas con el periodo clásico, ¿no? Los materiales arqueológicos, ¿no?, recuperados, digamos, en el contexto original, los sistemas constructivos y toda la demás información correspondiente a este sitio, ¿no? Que obviamente, pues todos igual nos remitían invariablemente a una relación con Teotihuacán, ¿no? Y finalmente, ya otra vez un poquito más hacia el lado de Guanajuato, un poquito más lejos de lo que estábamos hace unos momentos, tenemos a los trabajos de Brigitte Follet, que publicó recientemente en el 2022, sobre sus investigaciones en el sitio conocido como el Mezquital Los Azules, en el Valle del Río Tigre, en Guanajuato, ¿no? Este sitio también está, digamos, metido en el corazón, ¿no?, de donde se conoce la cultura chupícuaro, ¿no? Por lo tanto, no es extraño pensar que efectivamente lo que estaban ellas investigando y tratando de comprender, pues era a la cultura chupícuaro. Y lo que localizan de manera muy interesante es un patio circular que fue construido durante el auge del sitio, es decir, durante la fase chupícuara reciente. Y lo que es interesante para esta presentación del día de hoy es que al excavarlo se dan cuenta que la estructura fue escenario de un ritual de clausura y fundación que lograron fechar para el 343 después de Cristo, que consistió principalmente en rellenar, ¿no?, destruir, digamos, ese patio hundido que se había construido en el Chupícuaro reciente, rellenar el patio por completo y sobre él construir un nuevo conjunto arquitectónico respondiendo principalmente a las necesidades de los nuevos ocupantes, que ella relaciona también con los teotihuacanos, no solo por la arquitectura, ¿no?, que es completamente distinta y que rompe con lo que tenemos anteriormente, sino por todos los materiales arqueológicos que localiza durante sus excavaciones, ¿no? Eso ha sido un muy breve resumen, ¿no?, de cómo precisamente les contaba yo, de cómo empezaba esta historia, de estas ideas o estas propuestas de la relación que se tenía entre el Bajío y Teotihuacán. Sin embargo, no son las únicas, tenemos muchas más, pero bueno, solamente les hice un breve viaje. Y lo que a mí me parece sumamente interesante es que a pesar del cúmulo de evidencias, ¿no?, que se tenían en varios sitios, en diferentes momentos, en varias épocas, ¿no?, desde hace 70 años, pues en realidad estas evidencias fueron soslayadas, ¿no?, fueron minimizadas
E incluso se llegó a negar la relación que existía entre el Bajío y Teotihuacán, ¿no? Existía un cierto síntoma, digamos, como de escepticismo, ¿no? No se podía creer que realmente la gran urbe del clásico, no la gran ciudad teotihuacana, no tuviera algún tipo de interés en estas regiones, ¿no? Que para la época en que se realizaron estas investigaciones, pues todavía no se consideraba, digamos, como el Bajío y el centro norte como una zona de donde hubiera habido grandes culturas o altas culturas, ¿no? Entonces, por lo tanto, digamos que se minimizaron mucho estas evidencias, ¿no? Y entonces empezaron a utilizar nombres como, sí, tienes vasijas o tienes figurillas, pero en realidad no son teotihuacanas, ¿no? Son teotihuacanoides, es decir, como quitándoles, digamos, la característica de la originalidad, ¿no? Entonces se pensó durante mucho tiempo que en realidad lo que se tenía en todas estas zonas de Querétaro y Guanajuato, pues en realidad eran reproducciones, ¿no? O eran imitaciones, ¿no? La mayor parte de los textos de los que yo les mencioné hablan de estas piezas como hechas con barros locales o simplemente como imitaciones, ¿no? Entonces, bueno, retomando toda esta información, ¿no? Y después de tantos años de trabajar en el Rosario, que para Juan Carlos y para mí era como un sitio, bueno, sigue siendo un sitio en el que no podemos negar la presencia de Teotihuacán, ya que los murales realmente son como muy impresionantes, pero a pesar de ello, bueno, seguía existiendo este escepticismo, pues nos dimos a la tarea de generar una nueva investigación, recuperando toda la información de los sitios que antes mencioné, ¿no? Y tratar de tener nuevas preguntas, ¿no? Desde el punto de vista de decir, primero, ¿realmente podemos hablar de una relación entre Teotihuacán y el Bajío? Si es así, ¿cuál era el interés que pudo haber tenido Teotihuacán en esta región para migrar, para establecerse en esta región o tener un contacto con esta región? ¿Cómo fueron las relaciones políticas y económicas entre ambas áreas, ¿no? Es decir, cómo realmente se pudieron estar relacionando y sobre todo, pues, cuáles son los correlatos arqueológicos que nos llevan a vincular estas dos áreas. De tal manera, pues nos dimos a la tarea de analizar diferentes correlatos arqueológicos, ¿no? El primero de ellos fue analizar la lítica, ¿no? La lítica a través de fluorescencia de rayos X para determinar cuáles eran los yacimientos de origen que tenían todos los artefactos que nosotros habíamos encontrado, principalmente en el Rosario, ¿no? A través de este análisis, pues pudimos determinar que la lítica, la obsidiana, principalmente que tenemos en este sitio, pues provienen primero de Sinapecuaro, Michoacán, ¿no? Segundo, nos salían como yacimientos no identificados, pero que muy probablemente se refiera a los yacimientos arqueológicos propios de Querétaro, ¿no? Que desgraciadamente no contábamos con las muestras para poder comparar con los yacimientos queretanos, después de Pizarrín, Tulancingo, Hidalgo, y después de la Sierra de las Navajas, ¿no? De Hidalgo. Estos resultados son sumamente interesantes, no solo porque efectivamente tenemos materiales de la Sierra de las Navajas, que son, digamos que la Sierra de las Navajas es así, si tiene Sierra de las Navajas es igual a Teotihuacán, sino porque en realidad nos está abriendo un nuevo panorama, y ese nuevo panorama es, sí tenemos materiales de la sierra, sí tenemos la obsidiana teotihuacana, por decirlo de alguna forma, pero también tenemos nuevas o diferentes relaciones que tiene el Rosario y estos sitios con otras regiones, ¿no? Por su parte, el análisis de la cerámica, no hicimos dos tipos de análisis, uno que es cuantitativo y otro que es cualitativo. El cuantitativo pues nos llevó a determinar que efectivamente la mayor parte de la cerámica que tenemos en todos estos sitios de los que les hablé previamente corresponden efectivamente a la cerámica relacionada con las fases Tlamimilolpa tardío, Xolalpan y Metepec de Teotihuacán, y que tenemos los grupos identificados por Evelyn Rattray como pintado, bruñido, pulido, mate fino, mate burdo, anaranjado delgado y negativo. Yo sé que esto a lo mejor está muy especializado, pero bueno, es importante mencionar que tenemos esos grupos presentes, ¿no? Además de que tenemos una gran cantidad de figurillas, ¿no? Que son de las propias teotihuacanas, pero además también es interesante que dentro de la cerámica, una vez más tenemos elementos o vasijas extranjeras, ¿no? O sea, digamos que no específicamente corresponden a el Bajío o a Teotihuacán, sino tenemos, por ejemplo, el polícromo michoacano, ¿no? Es decir, tanto en el Rosario como en Santa María del Refugio logramos identificar varios tepalcates, incluso vasijas semicompletas, relacionadas con este tipo cerámico relacionado con Michoacán, ¿no? En cuanto al análisis cualitativo, ¿no? Pues bueno, arrojó que efectivamente la pasta, el acabado de superficie, las formas y la decoración indican que las vasijas corresponden, como hemos dicho, a la fase Tlamimilolpa tardía,
y que vienen que las que corresponden a la fase Tlamimilpa tardío, es decir, a la primera fase, en el momento en el que se da la fundación de estos sitios, vienen directamente de Teotihuacán, es decir, son vasijas que fueron traídas directamente desde Teotihuacán hacia el Bajío, y que las siguientes, digamos, de las fases posteriores, que ya son Xolalpan y Metepec, en realidad se sigue copiando la forma, el acabado y la decoración, aunque el barro probablemente podría ser el barro local. Ahora, ¿por qué pongo yo el probablemente? Porque, bueno, evidentemente este análisis, el análisis cualitativo, se hizo de manera macroscópica, ¿no? Y obviamente es necesario corroborarlo de manera química, ¿no? Con diferentes estudios que nos permitan determinar con precisión cuáles son los yacimientos de los que provenía la arcilla con la que se hicieron, ¿no? También hicimos un análisis arquitectónico que básicamente consistió, ¿no?, en analizar detalladamente cada uno de los elementos que constituían a los sitios arqueológicos de los que estábamos hablando, que contaban con arquitectura monumental, ¿no? Porque, por ejemplo, pues el caso de las Peñitas o de la Negreta, pues no tienen arquitectura monumental, entonces no pudieron meterse en este estudio, pero los que sí, como por ejemplo el Rosario, Santa María del Refugio y San Bartolo Aguacaliente, tomamos, digamos, los diferentes elementos arquitectónicos que teníamos y se hicieron una comparación con cuáles son, o si estaban presentes o no estaban presentes estos elementos en Teotihuacán, ¿no? Y el resultado, pues, fue sumamente interesante, ¿no? Porque tenemos una diversidad, ¿no?, de emulaciones, ¿no? Pues sí, digamos, de referencias, ¿no?, desde Teotihuacán, como por ejemplo el Rosario, ¿no?, que está emulando la arquitectura de los barrios teotihuacanos, y eso es muy importante y no lo olviden, ¿no? Y se refiere principalmente a los recintos porticados, que pueden ver ustedes en la imagen en la parte de arriba, que eran precisamente estos espacios donde habitaban las élites, ¿no? Y es muy interesante porque no solamente la forma, digamos, que es el recinto, que tiene el pórtico y que da acceso al recinto ceremonial en la parte de atrás, sino que además se repiten otros elementos, ¿no? O sea, las barras que enmarcan las entradas, las almenas que decoran, digamos, la parte superior de estos recintos porticados, ¿no? Las escalinatas y sobre todo la decoración, porque efectivamente la mayor parte, en la actualidad, si ustedes van a Teotihuacán y quieren conocer la pintura mural, pues la parte donde la van a poder visitar y conocer son precisamente en los barrios teotihuacanos, ¿no? En Santa María del Refugio sigue el patrón de patio cerrado, ¿no? Y San Bartolo Aguacaliente también sigue el patrón de patio cerrado y la composición de 3 basamentos piramidales, es decir, que en el caso de San Bartolo Aguacaliente, como yo les había mencionado hace un momento, el conjunto del Águila está emulando, ¿no?, a esta composición de 3 basamentos piramidales con el patio central, y en el caso del Palacio, pues está replicando, digamos, a una ciudadela, ¿no? Obviamente en sus dimensiones, ¿no? O sea, no es del tamaño de la ciudadela, pero sí es, digamos, replica, digamos, como esta concepción del espacio en una dimensión menor, ¿no? Por otro lado, obviamente, pues teníamos que hacer el análisis iconográfico, ¿no? El análisis iconográfico de estos 4 murales que fueron localizados en el Rosario en el 2009, ¿no? Y bueno, ahí obviamente quiero agradecer a nuestros compañeros y amigos de la Universidad de Copenhague, ¿no?, a Jesper y a Christoph, que fueron los que realmente se dedicaron a analizar minuciosamente, elemento por elemento, cada uno de incluso los colores, los significados, etcétera, para tener, digamos, ya una composición, generar un significado completo de este lenguaje que está, de este lenguaje, de esta idea, de estas ideas que están plasmadas en ese mural. Y como conclusión, ¿no?, ellos nos indican que lo que se presenta en estos 4 murales son guerreros sacerdotes, ¿no?, que están ataviados con los elementos del dios de la tormenta, ¿no?, el dios Tlaloc, pero en su advocación militar. Y que este dios de la tormenta, ¿no?, que se presenta de manera de perfil, ¿no?, con todo su atavío, las orejeras, las anteojeras, la bigotera, etcétera, de su boca, ¿no?, brotan, ¿no?, vírgulas que pareciera que lo que están haciendo es estar cantando o estar hablando, ¿no?, y por los elementos que la acompañan, parece que están hablando de guerra y de sacrificio, ¿no? Además, en su atuendo, portan armas, escudos y elementos tan importantes y significativos como corazones sangrantes,
cuchillos curvos, que además están relacionados con el sacrificio de la extracción del corazón, y que además son portadores de antorchas, es decir, que este elemento, este guerrero sacerdote en la mano, tiene cada uno de los 4 que están en los 4 murales, tienen antorchas en la mano, ¿no? Y de esa antorcha brotan llamas de fuego, ¿no? En conclusión, digamos, haciendo un resumen de todos los elementos, yo nada más les estoy mencionando algunos, pero en realidad tiene muchísimos más elementos que son sumamente interesantes. El resumen sería que estos murales, de lo que están hablando, o el discurso que está plasmado, es que están detallando la ceremonia de toma de posesión por parte de los grupos de élite que provienen de Teotihuacán cerca del 300-350 después de Cristo, ¿no? Es muy probable que esta ceremonia, ¿no?, se haya hecho de manera física, ¿no?, antes de la construcción de la primera etapa constructiva del Rosario, ¿no? Y que después haya quedado plasmada en estos magníficos murales que adornaban el pórtico de la primera etapa constructiva del sitio. Es importante señalar que lo único que se conserva de estos murales, pues es la parte de abajo, ¿no?, que se conoce como guardapolvo, y en la parte de arriba, que sería el tablero, tal cual, solamente se conserva un pedazo, ¿no?, que es el que tienen ustedes en la imagen inferior, que es un pie. Entonces, probablemente lo que también mencionan Jesper y Christoph es que seguramente lo que había en ese tablero era a un personaje, ¿no?, que ya de cuerpo completo, que seguramente era, pues, la persona importante a la que querían representar, y que además era el que venía acompañado, digamos, por esta deidad para poder realizar esta ceremonia, ¿no?, de toma de posesión. Entonces, digamos que en conclusión, ¿no?, lo que estamos viendo, ¿no?, a través de todo el análisis de todos los materiales, ¿no?, estoy yendo un poco rápido para no detenerme mucho en cada uno, porque podríamos hablar, pues, de todos los resultados en específico de cada uno de los materiales arqueológicos que se analizaron, ¿no?, es que efectivamente no podemos negar la presencia de Teotihuacán en el Bajío, ¿no? O sea, en realidad, todos los materiales, la localización de los sitios, el espacio donde se encuentran, las características, ¿no?, que tienen estos sitios, que además rompen con las evidencias arqueológicas de las ocupaciones anteriores que tenemos en Querétaro. Es decir, hay ocupaciones chupícuaros, hay ocupaciones locales que tienen sus propias características culturales, que tienen sus propios materiales que son muy particulares, y se nota un quiebre por completo con la intrusión de estas nuevas formas de pensamiento y de esta nueva cultura, ¿no?, que deja claro que hay una intrusión muy marcada y muy fuerte para más o menos como en el 300-350 después de Cristo, ¿no? Entonces no podemos negar, digamos, esta presencia y esta relación con Teotihuacán, ¿no? Y de hecho no es de extrañarse, porque durante el 300-350, hay un fenómeno que se le conoce como la entrada teotihuacana, ¿no?, que se dio en diferentes lugares de Mesoamérica más o menos al mismo tiempo. Es decir, no solamente en el Bajío tenemos esta entrada teotihuacana, sino que tenemos diferentes partes de Mesoamérica, como en Guerrero, como en Oaxaca, como en otros lugares, que también tenemos evidencias, ¿no?, materiales arqueológicas que nos permiten hablar precisamente de que grupos de Teotihuacán salieron de la gran urbe y se fueron a establecer en diferentes partes de Mesoamérica, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué pudo haber pasado esto? Bueno, pues creemos que el objetivo principal, pues, era obtener el control de regiones económicamente productivas que le interesaban a la urbe, ¿no? Para ello hay que recordar, ¿no?, que Teotihuacán, bueno, es la gran ciudad del clásico, ¿no? Es una ciudad multiétnica, ¿no?, que es como parte de sus características principales, ¿no?, que logró albergar a mucha gente que venía de diferentes partes de Mesoamérica, ¿no? Por eso es multiétnica, pero además tenía un gobierno corporativo, ¿no?, que también le imprime ciertas características, ¿no?, y que además, pues, estaba compuesto por una trama de grupos de diferente origen y de diversas jerarquías, ¿no? Y algo que lo distingue, precisamente esta diversidad, es lo que Linda Manzanilla denomina como la federación de barrios, ¿no? Es decir, diferentes centros rectores, ¿no?, que fueron regidos por las élites intermedias. Es decir, tenemos por ejemplo, la parte central de Teotihuacán, que todos conocemos, ¿no?, donde muy probablemente donde vivían y gobernaban, ¿no?, las grandes élites, las élites mayores, ¿no? Pero en este segundo nivel tenemos esta federación de barrios donde estaban las élites intermedias, ¿no? Y de acuerdo con Linda Manzanilla, hablando, digamos, de la política económica exterior o de la política exterior
Bueno, al parecer hay un inconveniente con la conexión de Fiorella. Vamos a darle unos minutos a ver si puede reconectarse. Al parecer se fue la luz. Para poder continuar con esta conferencia que sin duda nos está presentando datos muy interesantes respecto a la presencia teotihuacana en el Bajío y que probablemente nos está generando más preguntas al respecto, pero sin duda, bueno, pues es el resultado de sus investigaciones por lo menos los últimos 10, 12 años, en donde ha estado trabajando pues precisamente en el sitio arqueológico de El Rosario, que es donde se encuentra uno de estos asentamientos y de donde ya nos hacía la descripción de los murales sumamente interesantes que están ahí. Bien, bueno, pues les recuerdo también, aprovecho para recordarles que pueden hacer comentarios vía el chat de Facebook. También pueden dejar dudas que tengan respecto al tema que se ha estado presentando ahorita a cargo de Fiorella. Y bueno, pues me dice que ya está reconectándose nuevamente. Al parecer sí hubo un apagón. Bien, bueno, pues también aprovecho para hacerles un comercial. La próxima, bueno, ya les había comentado con esta charla del día de hoy a cargo de Fiorella Fenoglio, estamos iniciando todo un ciclo de conferencias que vamos a tener todos los jueves a las 6 de la tarde. Todas son presenciales, van a ser en el museo, en el auditorio del Museo Regional, y estaremos también haciendo la transmisión en vivo mediante el Facebook del Centro INA Querétaro. Entonces, no lo olviden, todos los jueves, a partir del día de hoy, hasta el 5 de diciembre, que vamos a tener la última conferencia, a las 6 de la tarde en el auditorio del Museo Regional, vamos a tener a diversos especialistas presentando los resultados de sus investigaciones. Bueno, ya tenemos de nuevo a Fiorella con nosotros. Bienvenida nuevamente. Gracias. Adelante. Perdón, pero ya saben cómo es esto de del internet, y más en época de lluvias, que pues que bueno, que hay ligeros apagones. Pero bueno, ya regresé. Sí nos estamos viendo, ¿verdad, mi antropo? Sí, Fio, ya estás en línea. Perfecto. Entonces, bueno, les decía que hablando específicamente de la política exterior, ¿no? Lo que propone Linda Manzanilla es que se hizo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la cultura mexica, ¿no? Que avanzaba, iba conquistando terreno y se iba apropiando, digamos, del terreno, ¿no? Iba haciendo, digamos, precisamente esta conquista imperialista, por decirlo de alguna manera. En realidad, Teotihuacán tenía una política exterior a través de territorios discontinuos. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente buscaba controlar los territorios, controlar o tener una relación estrecha con aquellos territorios donde hubiera un interés económico, ¿no? Y ese interés económico puede ser de diferentes formas, ¿no? O sea, podría ser desde materias primas, algunos objetos suntuarios o recursos, ¿no? Recursos de diferente índole o incluso posiciones estratégicas, ¿no? Y lo que es interesante de esta propuesta, ¿no? Del comercio exterior teotihuacano es que no se llevaba a cabo impulsado por las élites centrales, ¿no? Sino que en realidad quienes impulsaban y se hacían cargo del comercio exterior eran precisamente las élites intermedias que estaban asentados en los barrios, ¿no? Estas élites, ¿no? En determinado momento, ¿no? Precisamente cerca del Milopa temprano, empiezan a adquirir cada vez más poder, ¿no? Dentro de la estructura organizativa de Teotihuacán, y buscan estrategias de ir a entablar contacto con diferentes
regiones en busca de productos, materias primas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque además muchos de los barrios que ustedes recordarán, ¿no? Pues tienen relaciones, o sea, los barrios en Teotihuacán, además de que existen los barrios por actividad, ¿no? Por ejemplo, el barrio de los comerciantes o el barrio de la sastrería, etcétera. Tenemos también los barrios por origen, ¿no? El barrio de Oaxaca, el barrio del Bajío, el barrio, etcétera, ¿no? Entonces, son estas élites intermedias que además tienen una relación con diferentes partes de Mesoamérica, quienes impulsan el comercio exterior. En el caso de cómo podemos explicar el comercio exterior específicamente, o cómo se pudo haber dado, ¿no? A partir de este territorio discontinuo, nuestra propuesta es que lo que generó Teotihuacán es la creación de lo que denominamos diásporas comerciales, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que una diáspora es, digamos, en términos generales, es un espacio, más bien es un concepto, ¿no? Que habla de la migración específica o del movimiento poblacional, no de la migración, del movimiento poblacional de personas de un lugar, de su lugar de origen, que se mueven, ¿no? Hacia otro espacio, en otra comunidad, ¿no? Que es completamente distinta a ellos, y ahí se establecen y siguen manteniendo su propia estructura, su propia cultura, su propia cosmovisión. Eso es una diáspora, ¿no? Y en el caso de la diáspora comercial es eso mismo, ¿no? Es esa misma persona que migra, ¿no? Hacia un nuevo lugar, pero en este caso con el objetivo específico de generar una red de intercambio interconectada, ¿no? Por diferentes asentamientos que busca impulsar y mantener relaciones comerciales entre esta nueva diáspora, otras comunidades y obviamente el lugar de origen, ¿no? En las diásporas comerciales se suelen crearse cuando existen relaciones de intercambio a larga distancia, donde la institución central, no en este caso Teotihuacán, no puede asegurar la seguridad económica y física de los comerciantes, entonces prefiere establecer a gente en otro lugar, ¿no? En un lugar apartado, para poder controlar o mantener las relaciones en ese espacio. Ay, Dios mío, me va a caer el cielo, permítanme un segundo. Y obviamente se crean estas diásporas comerciales en los territorios donde hay algo deseado por parte de la ciudad de origen, en este caso Teotihuacán, ¿no? Es importante comprender que las diásporas comerciales o las diásporas en general están conformadas por diferentes nodos, o sea, no solamente no es que cada uno de los sitios arqueológicos sea una diáspora, sino que la conjunción de todos estos sitios arqueológicos conforman una diáspora, en este caso una diáspora comercial, ¿no? En el Bajío, ¿vale? En el caso de la diáspora del Bajío tenemos 5 nodos, ¿no? El principal, que es el Rosario, que es el que tenía, digamos, el control político e ideológico de esta región, las Peñitas y la Negreta, que ambos tenían un carácter habitacional, pero al mismo tiempo, sobre todo la Negreta, económicos, específicamente la Negreta. Nos falta un poquito más de estudiar la Negreta, que espero que próximamente lo podamos hacer, pero muy probablemente era una zona como de almacenamiento, ¿no? O de redistribución de productos. Santa María del Refugio, que tiene características o funciones económico-administrativas, y San Bartolo Agua Caliente, que también es un sitio que nos hace falta seguir estudiando un poquito más, porque parece ser que San Bartolo Agua Caliente fue el último de los nodos en construirse y probablemente hubiera tenido también un carácter político-administrativo, pero nos falta un poquito más, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la razón por la cual se fundó esta diáspora en el Bajío? ¿No? Pues obviamente, como les decía, si vemos los recursos que hay disponibles en esta parte del Bajío, pues a lo mejor podemos decir no hay ninguno que realmente sea fundamental para Teotihuacán, ¿no? Yo creo que sí había varios recursos, ¿no? O sea, tenemos cal, tenemos madera, tenemos pigmentos, en fin, tenemos una serie de recursos que podrían ser muy importantes para Teotihuacán, pero consideramos que la verdadera importancia que tiene esta diáspora y por la cual se construyó fue precisamente por su posición geográfica, ¿no? Está, digamos, dentro de una ruta comercial, es el punto intermedio que permite conectar al centro con otras partes de Mesoamérica, con otras diásporas que se crearon en otra parte de Mesoamérica durante el Clásico, ¿no? Como por ejemplo, una que yo considero que es muy importante, que es la diáspora que tenemos precisamente en Michoacán, en el lago de Cuitzeo, ¿no? Que obviamente Teotihuacán tenía muchísimo interés en todos los productos que podría darle, ¿no? El lago de Cuitzeo para poder
aprovecharlos, ¿no? Y esta idea, lo que nosotros la podemos ver, como les decía, pues el análisis de material nos lo da. Desde que nosotros analizamos los materiales y vimos todas las relaciones que teníamos, podemos concluir, ¿no? Que tenemos relaciones con Michoacán, con Hidalgo, con el Estado de México, el centro de México. Entonces, por lo tanto, tenemos una diáspora comercial que está enfocada a conectar diferentes regiones durante el Clásico a favor de Teotihuacán, ¿no? Entonces, en modo de conclusión, podemos decir que los sitios de la porción oriental del Bajío mexicano se conformaron como una entidad corporativa, es decir, una diáspora, financiada e impulsada por las élites intermedias que tenían la capacidad de actuar política y económicamente, que lograron coordinarse con otras diásporas, como les mencionaba yo, la diáspora de Michoacán, y con el centro, es decir, con Teotihuacán, para conformar y fortalecer una extensa y sumamente compleja red comercial por la que transitaron y se intercambiaron diversos productos, materias primas, personas, ideas, modas, ideologías y recursos de infinita índole. No solamente pensemos en materiales, sino también en toda la parte de cosmovisión, de pensamiento y de ideología que transitaron, digamos, por estas complejas redes, ¿no? Y las relaciones entre el Bajío y Teotihuacán seguimos creyendo que sí se dieron, fueron sumamente estrechas, había una gran vinculación entre el Bajío y Teotihuacán durante el Clásico y fueron relaciones sumamente complejas. Claro que falta mucho por investigar y por comprender, porque no son, o sea, Teotihuacán en sí mismo es una ciudad muy compleja, el Bajío por sí mismo es una región muy compleja, pero creemos que es interesante, que es importante seguir ahondando en esta investigación, comprender y hacer una diferencia entre lo que es el fenómeno teotihuacano con estas entradas teotihuacanas en diferentes regiones de Mesoamérica y verlo aparte de lo que es Teotihuacán, ¿no? Y esta investigación creemos que es solo el principio. Y bueno, con esto concluyo. Sin embargo, no quiero despedirme sin antes, pues, hacer una pequeña reflexión, ¿no? Como bien decía Israel, estamos celebrando nuestros 40 años, ¿no? Como Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Estado. Creemos que, pues, merecemos una gran felicitación en los 85 de Lina y los 40 de Lina Querétaro. Y sin embargo, también consideramos que es importante no solamente celebrar lo bueno, sino también invitarnos un poco a la reflexión, ¿no? La primera parte que yo creo que es importante es entender, ¿no? Que el INA, ¿no? El Instituto Nacional de Antropología e Historia, es en realidad una institución sumamente noble. De hecho, yo me siento muy orgullosa de poder pertenecer a esta institución, que es una institución noble por varias razones. Primero, por la nobleza de sus trabajadores, que día con día, de verdad, emprendemos batallas titánicas, ¿no? Por lograr el objetivo que es la protección del patrimonio cultural y su investigación. Y también es una institución noble precisamente por la encomienda, la gran encomienda que tenemos como instituto, que es investigar, conservar, proteger y difundir el patrimonio cultural de México. Creo que esa es una de las tareas más nobles que pueden existir en México y creo que precisamente por eso el INA es esta noble institución. Sin embargo, los últimos 10 años, yo diría que podríamos ponerle 4 conceptos para caracterizar estos últimos 10 años, ¿no? Por un lado, es el aumento en la precarización, ¿no? Cada vez tenemos condiciones más precarias, no solamente en cuanto a el proceso mismo de la investigación, los recursos de infraestructura, el presupuesto, etcétera, sino incluso las condiciones de nuestros compañeros investigadores contratados son cada vez más precarias, tienen menos derechos cada vez y menos condiciones, ¿no? También existe una característica fundamental en estos 10 años que es la hiperburocratización. De verdad pareciera que hay una doble intención, ¿no? De cada vez complejizar más la posibilidad de hacer la investigación, la posibilidad de salir a campo. Parece que se trata de cansarnos para no poder hacer nuestra tarea de manera eficiente, ¿no? Se siente un cierto desmantelamiento del instituto, yo le digo desmantelamiento hormiga, ¿no? Que es poco a poco nos van quitando cosas, nos van haciendo pequeños recortes, nos van quitando cosas, ¿no? Un desmantelamiento hormiga. Y cada vez yo veo menos gestión para la protección y para la investigación y más gestión por el turismo. Cada vez más se mete el turismo en nuestro lenguaje, se mete el turismo en nuestras políticas y va desplazando a la gestión para la protección y para la investigación. Sin embargo, aquí estamos, cumpliendo 85 años como INA, aquí estamos cumpliendo 40 años como INA Querétaro, ¿no? Y creo que si hemos sobrevivido como institución es principalmente por el amor, ¿no? El amor que tienen todos y cada uno de los trabajadores de este instituto al patrimonio cultural, a su tarea, a su labor, a su misión,
porque está lleno de individuos que tienen muchísima dignidad, que tienen y que buscan realmente dignificar su trabajo y dignificar nuestra tarea, y por la pasión que nos caracteriza a todos y cada uno de nosotros. Yo creo que sin estos tres elementos, de verdad, el INAH no estaría sobreviviendo. Y gracias a mis compañeros, a todos y cada uno de ellos, no solamente del INAH Querétaro, sino a todos los del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque de verdad, gracias a su amor, a su dignidad y a su pasión, estamos celebrando hoy 85 y 40 años. Y pues de verdad espero que dentro de 10 años nos volvamos a ver aquí celebrando ahora los 95 y los 50 años, ¿no? Que nos volvamos a ver la cara y que ahora sea desde un INAH reconstruido y desde un INAH fortalecido. Y muchísimas gracias, muchas felicidades a todos y pues enhorabuena. Y muchas gracias, Isra. Gracias, Vi. Pues muy buena reflexión. La verdad es que sí, creo que me sumo a lo que acabas de comentar. Hemos tenido una experiencia paralela en este andar en el instituto y creo que sí, somos afortunados y de la vida de trabajar y de pertenecer a una institución como esta. También muchas gracias por el tema que nos presentaste el día de hoy. Le comentabas un ratito en lo que te reconectabas a la gente que nos ve en línea, que bueno, pues esto pareciera que en una hora estamos diciendo en resultados de una investigación pues, que se ve fácil a la distancia. Sin embargo, son 12, 14 años de investigación ardua, de estar todos los años presentando proyectos, evaluando, analizando materiales, enviando informes, lidiando con todo lo que implica una investigación sistemática, científica y demás, ¿no? Entonces creo que somos afortunados de contar con la posibilidad de poder presentar el día de hoy, de llegar a esta etapa en la que estás entregando a la gente los resultados de tu investigación, que bueno, por supuesto que tiene para dónde, ¿no? O sea, creo que líneas y preguntas y demás siempre van a salir, y qué bueno, porque cuando un tema o una investigación deja de generar interrogantes, pues ya, yo creo que es momento de concluir. Tenemos algunos comentarios en vía Facebook. Hay una pregunta particular que por aquí nos pone Julieta Cabriada. ¿Se han pensado en hacer una comparación de la composición de arcillas de las vasijas encontradas en el Bajío y Teotihuacán a través del microscopio petrográfico? Efectivamente, Julieta, muchísimas gracias por tu pregunta. Sí, eso es a lo que me refería yo cuando decía que nos hace falta precisamente la corroboración química por parte del análisis de la cerámica, ¿no? En la lítica fue mucho más fácil, ¿no? Por un lado, porque lo contábamos ya con el trabajo que había hecho Denise Fargot antes y tenía, digamos, como muestreado varios de los yacimientos de obsidiana, entonces fue muy fácil lograr hacer esta comparación, ¿no? Sin embargo, con el barro sucede completamente distinto, es mucho más complicado localizar los yacimientos, ¿no? Tal cual, tienen, digamos, como más variaciones, no son tan limpias, digamos, las muestras como en la lítica. Pero parte de lo que quedó pendiente en esta investigación y que espero que podamos concluir es precisamente eso. Primero, lo que habíamos pensado hacer era hacer una comparación química entre todas las cerámicas dentro, o sea, que tienen estas características teotihuacanas dentro de los sitios. Es decir, para ver si todos los materiales que tenemos en el Bajío, que corresponden a lo teotihuacano, provienen del mismo lugar. Y después de tener, digamos, esa información, hacer una comparación con la cerámica propia de Teotihuacán y posteriormente ya irnos a los yacimientos. Entonces, digamos, como bien dice Isra, pues todavía quedan muchas líneas de investigación pendientes y una de esas es precisamente la de la corroboración por microscopio de la cerámica. Gracias, Guillaume. Oye, me pasan por acá otra pregunta que, bueno, primero que nada es una felicitación también de Julieta Cabriada y saludos de Pablo Oaxaca. Comenta nuevamente Julieta, posiblemente en el CRIM cuenten con análisis de cerámica teotihuacana para hacer comparaciones, o sea, ya los resultados, ¿no?
Julieta, te tomaré la palabra y te buscaré en el ENCRIM para hacer estas investigaciones. Muchísimas gracias. Muy bien. Me hacen llegar otra pregunta. Bueno, esto sin duda es una investigación sumamente compleja que ha requerido pues de avanzar y de atacar diversas aristas de materiales arqueológicos, de sitios, de arquitectura, etcétera. Pero me preguntan, ¿qué ha sido lo más complicado de llevar a cabo en esta investigación? Ay, Dios mío, qué pregunta más difícil, porque estamos hablando, pues como bien dices, de 15 años, en donde creo que cada año tuvimos una complicación distinta. Pero tratando de hacer un resumen, yo creo que una de las partes más complicadas ha sido enfrentarnos a una de las grandes heridas que tiene este país en cuanto al arqueológico, que es el saqueo, ¿no? Creo que eso ha dificultado muchísimo las investigaciones, porque de pronto te enfrentas tú a sitios arqueológicos que empiezas a excavar con toda la dedicación y toda pues, la cientificidad que esto requiere, y cuando de pronto te das cuenta, el piso al que llegaste ya tiene un pozo de saqueo y todo el material está revuelto, y de pronto te encuentras con un sitio que es absolutamente un gruyer, y entonces es muy complicado, digamos, en términos científicos, ¿no? Pues tomar esa información, ¿no? Porque es una información, pues, que ya fue alterada, ¿no? Por el otro lado, que no tiene que ver, o sea, sí es el saqueo, pero bueno, otra complicación también fue que muchos de los sitios, ¿no? De los que yo estoy hablando, por ejemplo, pues fueron víctimas de la infraestructura, pues de crecimiento de la ciudad, ¿no? Bueno, de las ciudades, ¿no? Entonces, sí tenía yo los materiales arqueológicos para poderlos analizar, pero digamos que ya no se pudo hacer una excavación, ¿no? Volver a hacer excavaciones para ampliar, digamos, la información de estos sitios arqueológicos, porque esos sitios arqueológicos ya no existen, ¿no? Y bueno, mucha de la información también, por ejemplo, un gran pendiente que tiene Israel, que es, por ejemplo, o sea, tenemos muy pocos entierros, ¿no? Y los pocos que tenemos no hemos podido recuperar los esqueletos, ¿no? Entonces, seguimos, digamos, con esas trabas, ¿no? Que están ahí pendientes. Pero si tuviera que escoger uno, así solamente el gran problema que tenemos en San Juan del Río y en Guanajuato, te diría el saqueo arqueológico. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta. María Magdalena García Espino te envía saludos y te felicita. Yo tengo una pregunta que está un poco ligada con lo que justo acabas de comentar. Por ejemplo, Teotihuacán, pues se sabe y bueno, todo el mundo sabemos que salen entierros, pero por todos lados, ¿no? ¿Por qué acá no nos han salido? ¿Cuál sería tu hipótesis? Esa es una de las grandes preguntas que tenemos. Yo creo, bueno, específicamente hablando del Rosario, ¿no? O sea, en el Rosario no hemos tenido entierros. Y yo creo que tiene que ver con lo que estoy mencionando, que desafortunadamente el sitio de El Rosario, como bien lo dijo Gallegos desde 1958, es un sitio que ha sido muy maltratado, es un sitio muy herido, muy lastimado, ¿no? Por un lado, entre la misma constitución, ¿no? Porque, pues, por alguna razón, los queridos teotihuacanos que venían de los barrios teotihuacanos y que construyeron el sitio de El Rosario, lo pusieron en un lugar que se le hacen oquedades, ¿no? O sea, la estructura tiene hoyos y cada tanto se le hacen hoyos de manera natural, que se ha llevado muchísima información, ¿no? Pero por el otro lado, pues tenemos una enorme cantidad de saqueo, y de hecho, entre la comunidad, creo que tú, Isra, has compartido conmigo esta frustración, ¿no? Que cada vez que llegábamos a El Rosario a iniciar una temporada, siempre nos salían con que, ay, es que en la casa de aquel lado salieron unos huesos, y en la de acá al lado salieron otros huesos, y siempre nos hablaban de huesos, pero los huesos nunca estaban, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que gran parte de los entierros, pues, están en las casas, ¿no? que están rodeando, digamos, el sitio, la zona principal del sitio, que están debajo de la presa, ¿no? Porque ahí también, pues, la presa vino a inundar gran parte de las zonas habitacionales, ¿no?
y los pocos que pudieron haber estado en el centro ceremonial, pues son víctimas de saqueo, ¿no? En otros sitios, como por ejemplo Santa María del Refugio, como por ejemplo en la estancia, como por ejemplo, no, en la Negreta no, pero en estos sí tenemos estos entierros, o sea, sí se han reportado la existencia de los entierros, sin embargo no hemos tenido acceso a esos materiales para poder hacer análisis de los huesos, ¿no? Pero yo creo que principalmente hablando del rosario, esa es la razón fundamental, ¿no? Que pues, están o ocultos debajo de las casas o destruidos por el saqueo. Muy bien, sí, efectivamente yo creo que es lo mismo. Así que, pues, gente del Rosario, si van a hacer cisternas, drenajes y demás, avísenos y pues igual obtenemos lo que tanto andamos buscando, ¿no? Exacto. Tenemos otra pregunta. Aaron Trejo dice, ¿podría mencionar los sitios arqueológicos en Guanajuato y Querétaro relacionados con Teotihuacán? Claro que sí. Está, bueno, el Rosario, ¿no? Las Peñitas, la estancia, San Bartolo Aguacaliente, Santa María del Refugio, bueno, de los que estudié yo en esta región, ¿no? Santa María del Refugio y el Mezquital Los Azules en Guanajuato. Como te decía, no son los únicos, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, durante el trabajo que se hizo de salvamento arqueológico hace muchos años, también los 80, el tramo de Yuriria a Salamanca, también identificaron muchos sitios, ¿no? Con presencia teotihuacana dentro del Bajío. Sin embargo, no los incluimos en este estudio porque no teníamos los materiales arqueológicos, no podíamos tener acceso a ellos. Y también recientemente en un salvamento arqueológico, que si mi memoria no me falla, se hizo en el 2018 o 2019, ¿no? También por parte de salvamento arqueológico, también identificaron una serie de sitios muy cerca del Rosario, también en San Juan del Río. Gracias, Sui. Te dejo este mensaje de Alberto Isaac Velázquez. Nos dice, gracias por compartir, por trabajar mi localidad, San Juan del Río. Un abrazo muy grande, Alberto Isaac. Así es, un saludo al aliado que tenemos por ahí en San Juan. Pues estamos llegando entonces al límite de la transmisión, bueno, del tiempo. Agradecemos a todas las personas que estuvieron observando la conferencia, todas las que lo estarán viendo seguramente después, porque queda en el perfil del Centro INA Querétaro. Muchas gracias, Fi, por la presentación, un tema sumamente interesante y ojalá que pronto podamos tener un poco más de avances. Bueno, pues a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, les damos las gracias por habernos acompañado en esta primera conferencia de este ciclo conmemorativo. Por favor, no olviden acompañarnos todos los jueves a las 6 de la tarde, desde hoy y hasta el próximo 5 de diciembre. Cada semana vamos a tener a un especialista invitado que nos platicará los resultados de sus investigaciones en los últimos años. Pueden acompañarnos, les recuerdo que nos pueden acompañar de manera presencial en el auditorio del Museo Regional de Querétaro, o si lo prefiere, enlazándose a través del Facebook del Centro INA Querétaro, así como el día de hoy, en donde, bueno, vamos a estar haciendo la transmisión en directo de cada conferencia. Una vez más, agradecemos su compañía y nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes. Buenas tardes y felices primeros 40. Felicidades. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.